Pero no siempre vamos a realizar la validez de constructo. La validez de constructo aparece cuando el concepto está medianamente definido o no está definido. ¿Por qué razón? Porque si yo digo, voy a crear un instrumento, un examen para evaluar las operaciones aritméticas de un conjunto de niños, y este examen va a tener 20 preguntas, entonces yo voy a poner 5 preguntas de suma, 5 preguntas de resta, 5 preguntas de multiplicación, 5 preguntas de división, y ahí tengo mis 20 preguntas. Nadie me va a discutir de que la suma, resta, multiplicación y división son las dimensiones del concepto de las operaciones aritméticas, que son las que yo debo utilizar para evaluar a este conjunto de niños. Por lo tanto, el concepto está avalado por las dimensiones que conforman el propio concepto: suma, resta, multiplicación y división. Pero, ¿qué pasaría si la variable que yo pretendo medir aún no está definida? ¿Ya? Como la batería del celular a lo largo del día. Dijimos, en la mañana está al 100% tu batería, completamente definido. A mediodía tu batería del celular está a la mitad, 50%, medianamente definido. Y al final del día, la batería de tu celular está en 5%, ya está a punto de agotarse. Está poco definido o nada definido el concepto. ¿Qué pasaría en este tercer escenario si yo quiero crear un instrumento? Un examen. Un examen para ver si eres un experto en gastronomía peruana. Ya está, se me ocurre. Ahora, ¿qué preguntas coloco? ¿Qué platillos voy a colocar en este instrumento de experto en gastronomía peruana? De repente voy a colocar preguntas sobre el ceviche, sobre la pachamanca, sobre el rocoto relleno, sobre el seco de cabrito a la norteña, y así voy a hacer un listado de preguntas sobre gastronomía peruana. Pero un concepto está mejor definido cuando está dimensionalizado, ¿ya? Entonces, algo así como gastronomía del norte, gastronomía del centro, gastronomía del sur del país. Se me ocurre, no soy un experto, me estoy inventando. Otra forma sería gastronomía de la costa, gastronomía de la sierra, gastronomía de la selva. Es otra forma, ¿verdad? Ahora, tú podrías plantear otra forma de dimensionalizar el concepto de gastronomía, de la comida, experto en gastronomía en, en la cultura peruana. Podría haber otras formas, ¿no? Gastronomía mixta, digamos, ¿no? Como el chifa, que sí es peruano, pero vino con los chinos. Entonces, ya no es 100% peruano, ¿no? Pero sigue siendo gastronomía peruana. Y así tú podrías crear dimensiones distintas a tu propuesta, ¿ya? Eso se puede hacer de forma matemática y se hace en la validez de constructo. ¿Cómo así? Hay un procedimiento matemático, más bien estadístico. Es un procedimiento estadístico que se llama clustering. Entonces yo lanzo todas las preguntas en un instrumento que todavía no tiene dimensiones. Recuerden, hablamos de dimensiones cuando se tratan de instrumentos documentales y hablamos de magnitudes cuando se trata de instrumentos mecánicos. Por eso, en este momento estoy hablando de la palabra dimensión. Cuando puse el ejemplo de las operaciones aritméticas, yo dije que sus dimensiones eran suma, resta, multiplicación y división. Si yo quiero crear un instrumento experto en la gastronomía peruana, yo no sé cuáles son las dimensiones. Más aún, pues si no soy un experto en el tema. Entonces, lo que yo puedo crear es un instrumento. Ya pasé de la validez de contenido, ojo, ya hice mi aproximación a la población, mi validación por jueces, ya llamé a Gastón Acurio y a todos los expertos. Ahora estoy hablando yo de la validez de constructo. Entonces, yo tengo ya mi instrumento así creado y voy a hacer una prueba piloto. En esta prueba piloto, yo voy a recolectar datos.
y esos datos los voy a analizar estadísticamente. Y estos datos recogidos los voy a utilizar para hacer una matriz de correlaciones. ¿Cómo es mi matriz de correlaciones? Vamos a suponer que tengo 20 ítems. Entonces hago una tabla de 20 por 20, me salen 400 casillas, pero también voy a incluir a la puntuación total, ¿ya? Aparte de la matriz de correlaciones, o más bien, en la matriz de correlaciones voy a incluir la puntuación total, que habitualmente es la suma. Y voy a analizar las correlaciones entre ítems y también voy a analizar la correlación entre cada uno de los ítems con el puntaje total para ver en qué medida los ítems aportan en la variabilidad del resultado final. De hecho, esta correlación no solamente es para la puntuación de cada ítem, para el promedio de cada ítem, sino también para su desviación estándar, es decir, para su grado de variabilidad. Hay procedimientos estándar para esto, como por ejemplo el análisis factorial, que es un método estructural, es decir, hay una ecuación para hacer análisis factorial, pero también se puede hacer por minería de datos. El procedimiento se llama clustering, así se llama en minería de datos. Claro, a veces tomamos el curso de minería de datos, nos enseñan el clustering y luego no sabemos para qué sirve, ¿no? Bueno, sirve para hacer validez de constructo. El clustering es una técnica de agrupamiento en minería de datos que si lo aplicas tú a la investigación científica y específicamente a la validación de instrumentos, pues te ayuda a conseguir la validez de constructo porque va a descubrir conjuntos de ítems que te van a servir para construir dimensiones y esa es la mejor forma de evaluar una variable subjetiva.